Bien, en esta sesión miraremos a ver cómo es que se aplica toda esa teoría de álgebra de bloques en la solución de un sistema dinámico, que es lo que nos compete a nosotros. Y vamos a usar para ello un sistema dinámico muy sencillito, un sistema mecánico traslacional, fíjense, compuesto básicamente por una masita, que es un carro que tiene llantas, que esas llantas le permiten no tener fricción con el suelo, ¿cierto? Y desplazarse en el sentido horizontal de una forma muy libre, pero justamente está atado, ¿cierto? Con un sistema de amortiguación, un resorte y un amortiguador en paralelo con una pared. Fíjense esta pared al lado izquierdo. Entonces ese carrito pues es un sistema simple que nos permite evaluar toda nuestra aplicación de álgebra de bloques para solucionar su desplazamiento. ¿Cuál es el problema de este sistema? El problema es que yo, por ejemplo, puedo estar jalando el carrito, ¿sí? Aplicándole una cierta fuerza con mi mano en una cierta cable que está atado ahí. Y yo, por ejemplo, podría estarlo soltando, ¿sí? En un punto después de la aplicación de la fuerza, o podría yo estar aquí parado al lado, ¿cierto? Y empujándolo de un lado al otro con mi mano, empujándolo y jalándolo, empujándolo y jalándolo. Entonces, es una fuerza que yo sé cómo aplicarlo, es una fuerza conocida y yo necesito saber entonces cómo es el desplazamiento vertical del carrito, cómo va a responder el carrito en su movimiento vertical. Si se va a mover hacia la, perdón, horizontal, si se va a mover hacia la derecha, hacia la izquierda, si va a frenar en algún momento y quedarse en un estado estable, estacionario y quieto, ¿cierto? Entonces ese es mi problema. ¿Qué tengo yo que hacer? Pues aplicar la metodología, primero que todo, de resolución de problemas. Lo primero que yo sé es que tengo que liberar en la masa del carrito y aplicar todas las relaciones que tenga con su exterior o con pues todo lo que esté alrededor del carrito. Si nos fijamos, pues lo primero que yo tengo que suponer es que yo sé la fuerza que le estoy aplicando al carrito, a este extremo derecho, y que el carrito pues en su movimiento va a generar una fuerza transmitida a lo largo del resorte y a lo largo del amortiguador, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en nuestras ecuaciones gobernantes. Entonces esas fuerzas, pues fíjense que yo simplemente las voy a suponer hacia ese sentido izquierdo, básicamente porque, pues simplemente si yo lo muevo hacia la derecha, pues esperaré yo tener una reacción en contra de ese movimiento hacia el sentido opuesto. Fijémonos también que el carrito pues tiene un cierto peso que está siempre dirigido como vector hacia el centro de la Tierra, en este caso pues será hacia abajo, hacia el suelo, y tiene unas componentes de fuerza normal que lo mantienen posicionado, ¿cierto? En este plano. O sea, normal pues va a ir siendo transmitida a lo largo de las llantas desde el piso, pues las llantas soportan a ese carrito. Bien, una vez identificadas todas esas fuerzas en nuestro diagrama de cuerpo libre, en nuestro cuerpo del carrito liberado, pues yo procedo a hacer el planteamiento de la física del problema. La física pues es la física newtoniana, segunda ley de Newton, en la cual decimos que la sumatoria de fuerzas son iguales a la masa del carrito por su aceleración. Bien, todo esto en términos vectoriales. Entonces yo hago toda la suma de todas las fuerzas como vectores. Fíjense que todas tienen el signo positivo de suma, siendo que todas son vectores, igual al lado derecho a la masa por la aceleración vector del carrito, ¿cierto? Yo aquí pues ingreso un sistema de referencia y fíjense que el sistema de referencia viene estando denominado acá por esta medición que yo hago desde el reposo. Si el carrito está originalmente en el reposo, pues yo aquí considero que esa es la posición cero de mi sistema de referencia. Y si en cambio yo comienzo a jalarlo hacia la derecha, pues yo comienzo a medir ese desplazamiento desde la posición de reposo y eso es lo que yo voy a considerar que va a ser mi medición de X positivo. Obviamente hacia el otro sentido, hacia la pared, va a ser una medición de X negativo. Bien, entonces con ese sistema de referencia en el cual el eje Y, el eje X, pues tiene el vector unitario Y alineado hacia la derecha y el vector unitario J alineado hacia arriba, pues yo comienzo a reescribir todos estos vectores en términos de esos componentes. Si nos fijamos en el vector J, que es el vector vertical, pues simplemente tenemos la componente normal de este
este vector, ¿cierto? El normal, el vector normal, que va hacia arriba, positivo, y el peso del carrito, ¿cierto? Que va hacia abajo y que lo puedo representar como la masa del carrito por la gravedad. Entonces, fijémonos que todo eso pues es igual a la masa por la aceleración del carrito, pero el carrito no tiene aceleración vertical, componente vertical. ¿Por qué? Porque si se fijan está sobre el plano totalmente horizontal, el carrito no está yéndose hacia abajo, no se está moviendo hacia abajo, o sea, no está como entrando hacia la Tierra, ni tampoco está volando, no está saltando. Entonces, su aceleración siempre en la componente vertical va a ser cero. La masa no va a ser cero, pero la aceleración sí va a ser cero. Entonces, el lado derecho de esta ecuación de las componentes en el eje vertical, pues va a ser cero. Tal que aquí lo que me indica es que la normal, pues tendrá que ser completamente igual al peso del carrito, ¿cierto? La normal tiene que ser la masa por la gravedad para que el carrito se soporte en ese plano horizontal, ¿listo? O sea, simplemente que las llantas están soportando el peso del carrito, eso es todo lo que me está diciendo, o que el piso está soportando el peso del carrito, listo. En cambio, en el eje Y, aquí sí tenemos nuestro problema, aquí sí tenemos nuestra relación nuestro interés en averiguar cómo es el movimiento horizontal de este carrito. Yo llego y reescribo todo eso en términos del eje orientador Y, ¿cierto? Y entonces estas dos fuerzas, la fuerza transmitida por el resorte y el amortiguador, pues van orientadas en dirección negativa del eje Y. La fuerza, en cambio, aplicada por nosotros al carrito, pues va orientada en el eje positivo, y todo eso es igual a la masa del carrito por su aceleración en el eje X. Entonces la aceleración en el eje X la vamos a considerar positiva hacia la derecha y va a ser este término de acá. ¿Qué nos faltaría entonces? Pues agregar los modelos de las fuerzas que pasan transmitidas a lo largo del resorte y el amortiguador. Bien, si se fijan en ese aspecto, pues yo tengo un resorte que está atado en uno de los extremos a la pared y en otro de los extremos al carrito, ¿cierto? Entonces, fíjense que uno de los extremos del resorte pues no se va a mover porque está totalmente fijo a la pared, siempre su posición ahí va a ser cero, y en el otro lado, en cambio, va a ser totalmente solidario al movimiento del carrito, y el movimiento del carrito, si se fijan, es nuestra medición del eje X. Bien, exactamente lo mismo va a pasar con el amortiguador. Ambos están en paralelo y pues el extremo que está atado al carrito pues se va a mover con la velocidad del carrito, y en cambio el extremo que está en la pared pues no se va a mover porque la pared no se mueve, la pared siempre está fija ahí. Entonces, nuestras fuerzas que se transmiten a lo largo del resorte y a lo largo del amortiguador, pues tienen que ver con ese movimiento relativo entre los extremos de cada uno de esos elementos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la fuerza que se transmite a lo largo del resorte tiene que ver con la constante K, que multiplica la diferencia entre las posiciones, o sea, los desplazamientos de los extremos. Si nos fijamos, pues este desplazamiento en uno de los extremos va a ser cero. Y así, pues simplemente me queda que la fuerza transmitida a lo largo de este resorte es básicamente la constante del resorte, que yo sé porque yo entiendo cuál es el resorte y lo dimensioné previamente al problema. Entonces es esa constante del resorte por la posición del carrito. Fíjense que es cómo se mueve uno de sus extremos del resorte. Lo mismo con respecto al amortiguador, solo que como nos acordamos, nuestros amortiguadores tienen que ver es con las velocidades relativas de los extremos, de sus extremos, de cómo abro yo o cierro ese amortiguador. Y pues acá la velocidad de la pared pues igualmente es cero, tal que la fuerza que se transmite o que contrarresta al amortiguador pues tiene que ver solamente con la velocidad del carrito. Si nos fijamos, la velocidad del carrito pues es la derivada temporal de nuestra posición del carrito, ¿cierto? Y eso es esta medición de X que nosotros tenemos de la posición del carrito en el tiempo. Listo, entonces con estos modelos venimos y ya de una vez reemplazamos en nuestra ecuación que acabamos de obtener de la sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración en ese eje horizontal, y nos queda esta ecuación gobernante del movimiento de nuestro carrito. Fíjense también que en nuestra ecuación gobernante pues tenemos
al lado derecho la masa del carrito por su aceleración. Esa aceleración yo la puedo eh, reescribir en términos de la segunda derivada de la posición en el tiempo. Esa es la aceleración en el eje horizontal, pues es cuánto cambia, dos veces cuánto cambia la posición horizontal en el tiempo. ¿Listo? Fijémonos en otra cosa. Tengo algunos parámetros conocidos, como la constante del resorte, como la constante del amortiguador, como la masa del carrito. Esos son todos parámetros conocidos de nuestro sistema. Aquí los voy a ir resaltando en la ecuación gobernante con los colores adecuados. Estos, fíjense, son parámetros conocidos de nuestro funcionamiento de nuestro sistema. Y en cambio, bueno, la fuerza también, la fuerza por más de que sea una fuerza externa que nosotros le impartamos y que sea dinámica, ¿cierto? Lo podemos estar empujando y jalando en un vaivén, ¿cierto? A lo largo del tiempo, pero nosotros la conocemos, nosotros la estamos impartiendo, entonces podríamos medirla o por lo menos representarla como una cosa conocida. ¿Sí? Pero nuestra incógnita, por el contrario, fíjense, es la respuesta del movimiento horizontal del carrito. Esa respuesta al movimiento horizontal del carrito, pues es la posición horizontal medida con respecto del punto de equilibrio del carrito, ¿cierto? Original, eso que nosotros habíamos definido previamente como nuestro sistema de medición. Entonces fíjense que está aquí esa incógnita en estos tres términos. ¿Cuáles son esos términos? Pues fíjense que está el término del resorte, del amortiguador y el término de la aceleración. Y fíjense que en términos del término del resorte, pues básicamente tenemos un término muy fácil, ¿no? La multiplicación de la constante K por esa incógnita. Pero en el del resorte y en el de la aceleración, fíjense que nosotros tenemos las derivadas temporales de nuestra incógnita. Entonces, esto es una ecuación diferencial ordinaria, ¿cierto? De segundo orden, porque tengo segundo orden de derivación sobre nuestra incógnita. Y nuestra incógnita, pues, y las derivaciones con respecto a nuestra incógnita, pues son temporales, no son espaciales, sino temporales. Bien, no se afanen porque tengamos una ecuación diferencial o porque en esos términos tengamos esa incógnita pues, operada por derivadas temporales, siendo que de todas formas la podremos solucionar muy fácilmente con el álgebra de bloques y esa es la idea. Fíjense que una vez tengamos nuestra incógnita posición en el tiempo, pues si nosotros la derivamos, podemos obtener fácilmente la descripción de la velocidad del carrito en el tiempo, ¿cierto? Porque pues es la derivada temporal de nuestra velocidad. Y lo mismo pasará con la aceleración. Si nosotros tenemos la velocidad, pues si la derivamos una vez en el tiempo, obtenemos la aceleración. O lo que es lo mismo, si la derivamos dos veces en el tiempo la posición, pues tendremos esa aceleración como ecuación resultante. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que apliquemos el álgebra de bloques para resolver esta ecuación diferencial que, si se fijan, tienen todas esas incógnitas dinámicas. Y no solo las incógnitas, sino también el parámetro. Fíjense, el parámetro fuerza es dinámica. ¿Por qué es dinámica? Pues porque dependen en el tiempo, van a variar en el tiempo, y por eso siempre las pongo aquí como funciones del tiempo, esa paréntesis del t. Paréntesis con el tiempo dentro del paréntesis, pues me indica que es una función dependiente del tiempo. Bien, y entonces nosotros lo que tenemos, pues fíjense, son señales conocidas. Por ejemplo, la fuerza, el vaivén que yo le hago a nuestro carrito, ¿sí? De la fuerza impartida externa. Son parámetros conocidos, pueden ser dinámicos en el tiempo, ¿cierto? Pueden fluctuar su valor en el tiempo, pero son conocidos de todas formas, y si son conocidos, yo, por ejemplo, lo podría representar con una cierta generación, fuente generadora de señales, ¿sí? Y yo tengo algunos otros parámetros, por ejemplo, la constante del amortiguador o la constante del resorte, y si se fijan son constantes. Constantes quiere decir que no varían su valor en el tiempo. Entonces, pues de todas formas yo también podría coger una fuente de señal que me represente una constante en el tiempo, fíjense, un valor dado de constante en el tiempo. Entonces, nosotros ¿qué quisiéramos nosotros? Pues encontrar la señal de la posición en el tiempo respuesta
del carrito, ¿cierto? Nuestro movimiento del carrito al final tiene que ver con esa señal que queremos nosotros hallar. Esas son nuestra señal desconocida, nuestra señal que va a ser procesada y que vamos a encontrar como respuesta a nuestro sistema. Esa va a ser nuestra incógnita, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra incógnita? Pues esa señal desconocida, ¿sí? Entonces nosotros obviamente a esa incógnita, ¿cierto? La queremos visualizar al final de cuentas, después de la solución de nuestro sistema, y fíjense, pues es la idea de visualizar la señal final por medio de un televisor, por medio de un osciloscopio. Y ahí ya van capturando la idea ustedes de por qué nosotros podemos ir aplicando nuestras ideas de álgebra de bloques aquí a la solución de nuestros sistemas dinámicos, inclusive si son sistemas mecánicos, por ejemplo, pues nosotros podemos aplicarlos sin problema para encontrar nuestra señal dinámica y visualizar cómo será, por ejemplo, en el sistema mecánico el movimiento respuesta en el tiempo de ese carrito. ¿Qué nos falta a nosotros? Pues nos falta el circuito, ¿cierto?, que procesa dichas señales de entrada y me arroja mi señal resultante, solución de mi sistema. Ese circuito, pues originalmente era una placa análoga, ¿cierto?, llena de chips, llena de plaquitas con microprocesadores, circuitos, etcétera, con puertas, todos los elementos electrónicos que realizan operaciones, ¿cierto? Y en este caso, pues nosotros vamos a realizar algo muy similar, vamos a construir ese circuito por medio de relaciones de operaciones entre señales de entrada, ¿cierto? Y señales que están siendo procesadas ahí dentro del circuito, tal que me arroje como señal de salida nuestro circuito, pues la solución de nuestro sistema. Y ese circuito pues viene siendo la solución de las ecuaciones gobernantes, que en nuestro caso de sistemas dinámicos pues tendrán que ser, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, sistemas de ecuaciones diferenciales, derivadas temporales de algunas señales. ¿Listo? Entonces, ese circuito pues lo tendremos que construir para solucionar nuestras ecuaciones gobernantes. Bien, y entonces, ¿cómo hacemos ese circuito? ¿Cómo lo diseñamos? ¿Cómo lo vamos armando con base en todos esos bloques de operadores electrónicos? Pues algunas ideas. Fíjense que si yo tengo, por ejemplo, acá nuestra aceleración en el tiempo como señal de entrada, imagínense que yo tuviera esa señal de aceleración en el tiempo conocida, ¿sí? Nosotros sabemos que la aceleración pues es lo mismo que la derivada temporal de la velocidad en el tiempo, ¿cierto? O lo mismo pues es nuestra segunda derivada temporal de nuestra posición en el tiempo. Bien, y si nosotros realizamos el procedimiento de integrar la aceleración temporal, pues nosotros lo que estamos haciendo es la operación inversa de la derivada, ¿cierto? Tal que la integral de la aceleración, ¿cierto? Si yo tengo un bloque integrador, pues si yo integro esa aceleración con ese bloque integrador, yo lo que estaré obteniendo será nuestra velocidad, ¿cierto? Si la velocidad al otro lado, ¿sí? Si opero hacia el sentido contrario, pues es la derivada en este sentido, pues es la derivada de la velocidad será la aceleración, pues en este sentido la integral temporal de la aceleración será la velocidad. ¿Listo? ¿Y qué pasa entonces si yo, por ejemplo, vuelvo a integrar nuestra velocidad en el tiempo? Pues efectivamente yo encontraré pues la posición, la señal posición en el tiempo de esa velocidad. ¿Listo? Entonces, pues aquí lo que estoy haciendo es la operación inversa de las derivadas. Si yo tuviera la señal de la posición en el tiempo y la derivara, pues encontraría la velocidad, ¿cierto? Entonces sí me iría de este sentido hacia el otro. Y si yo tuviera la velocidad en el tiempo y la derivara, pues encontraría la aceleración. Ahora, como estoy haciendo el procedimiento inverso, la operación inversa derivada, que es la integral, pues si yo conociera la aceleración y la integro, pues encuentro la velocidad. Si yo a la velocidad la integro otra vez, pues encuentro la posición. ¿Listo? Entonces allá vamos viendo más o menos unas ideas de cómo usar nuestros bloques integradores. Y fíjense que lo bueno de
esos circuitos es que yo usualmente tengo la posibilidad de usar uno de esos bloques integradores, ¿sí? Dentro del integrador pues ya tiene las operaciones adecuadas para realizar la integral temporal de esas señales. En términos de MATLAB Simulink, pues tendrá los métodos numéricos adecuados para integrar esas señales numéricamente. Bien, otras ideas. Fíjense que si yo tengo conocida la señal de posición en el tiempo, ¿cierto? Yo puedo usar un bloque de multiplicación por la señal de la constante del resorte, ¿sí? Y la señal de salida de ese bloque multiplicador, pues me daría la constante del resorte por la señal de posición en el tiempo, ¿cierto? Y esta señal, fíjense, ya la vamos relacionando un poco con estos términos que tenemos por aquí. Igualmente puedo realizar el mismo procedimiento con la velocidad. ¿Qué tal si yo tuviera el cambio temporal de la posición en el tiempo, o sea, la velocidad, ¿cierto?, de nuestro carrito? Pues yo la multiplico por nuestra constante del amortiguador, perdón, y esto de acá entonces me da esa señal de fuerza, ¿cierto?, de magnitud de la fuerza transmitida a lo largo del amortiguador. Fíjense que si yo tengo la señal de la posición y yo la quisiera derivar para encontrar esta señal de acá, pues básicamente yo cojo un poquito de este cable, lo pelo y vengo acá, ¿cierto? Y aplico, por ejemplo, un bloque de derivación. Estos bloques de derivación, así como el bloque integrador, también existen. Y aquí, fíjense, yo estaré encontrando entonces la derivada temporal de nuestra posición. O fíjense que no debería haber hecho ni siquiera esa operación, es solo redundante, porque esa señal de la velocidad la podemos obtener desde acá. Fíjense, yo la podría sacar. Si aquí esta señal a la salida de este integrador es la velocidad, pues yo la podría sacar de acá y, por ejemplo, usarla en este bloque de por aquí para encontrar la fuerza transmitida a lo largo del amortiguador, ¿sí? Entonces, fíjense las ideas, no es difícil. Estas son las ideas de cómo ir armando nuestro circuito. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues armarlo completamente, ¿sí? Si ya vamos viendo que cada uno de estos términos los puedo ir componiendo como señales, fíjense, señales procesadas dentro del mismo circuito, pues yo podría ir armándome toda esta ecuación para encontrar como salida de nuestro circuito, recordémoslo bien, nuestra señal de posición del carrito en el tiempo. Entonces, bien, ¿qué tenemos de entrada? Pues tenemos algunos datos conocidos, los parámetros de nuestra ecuación. Fíjense, aquí los podemos representar como fuentes. Tenemos todos estos parámetros entrando aquí al circuito, por ejemplo, la constante del amortiguador, por ejemplo, la fuerza que le ejercemos al carrito, por ejemplo, la masa del carrito y, por ejemplo, la constante del resorte, ¿cierto? Y yo voy a comenzar por acá. ¿Qué tal si por acá, a lo largo dentro de este circuito, yo tuviera una señal de aceleración del carrito en el tiempo? ¿Cierto? Ya sabemos que esta es la derivada de la velocidad en el tiempo, o la segunda derivada de la posición en el tiempo. Y yo aquí entro esa señal a un bloque integrador, ¿cierto? Un bloque de integral. ¿Qué estoy sacando yo de ese bloque integrador? Pues yo sé que estoy sacando ahora la velocidad, lo acabamos de explicar en la diapositiva anterior, ¿sí? Yo sé que esa velocidad pues es la primera derivada temporal de nuestra posición. Listo. ¿Y qué tal si yo lo vuelvo a integrar esa señal en el tiempo? Pues yo, oh sorpresa, no es ninguna sorpresa, lo acabamos de explicar, pues estaré encontrando la señal solución de nuestra posición del carrito en el tiempo. Fíjense que ahí ya vamos llenando algunos bloques, algunas operaciones de nuestro circuito, dentro de nuestro circuito, como poniendo los chips o los bloques operacionales adecuadamente y conectándolos adecuadamente entre sí, ¿cierto? Fijémonos aquí que este término es la aceleración, ¿cierto? Esta segunda derivada de la posición en el tiempo es nuestra aceleración, o sea, sería esta señal
que viene a estar en este cable de acá. Fijémonos que esta de acá sería nuestra señal de velocidad y fijémonos que esta de acá sería nuestra señal de posición. ¿Listo? Entonces yo podría hacer lo siguiente, ¿qué tal si aquí comienzo? Bueno, puedo comenzar de acá, aquí comienzo y pelo este cablecito, ¿cierto? Lo pelo y lo vengo y lo traigo por acá abajo, a este bloque de por aquí, y en este bloque de por aquí yo llego y lo multiplico, ¿cierto? Hago un bloque, pongo un bloque multiplicador por la constante K, y fíjense que la constante K la traigo yo de por aquí como entrada a nuestro circuito, es una de las entradas de nuestro circuito. Pues lo que yo saque de este bloque acá será entonces, como lo habíamos visto anteriormente, será la constante K por la posición de nuestra masita, de nuestro carrito en el tiempo. Lo mismo puedo yo hacer aquí con la señal de velocidad, ¿cierto? Y estamos atando los lazos de todas estas ideas sueltas que teníamos por acá. Si yo llego y pongo esta señal de aquí de velocidad, vengo y le pongo un bloque multiplicador, ¿cierto? Con nuestra señal proveniente de afuera, que es nuestra constante del amortiguador, ¿cierto? En un bloque multiplicador, pues yo estoy obteniendo a la salida de ese bloque multiplicador la señal de la constante B por la derivada de la posición temporal, ¿cierto? La derivada temporal de la posición. Y fijémonos en que estamos ya obteniendo unos términos de señal, ¿cierto? Este, por ejemplo, del resorte, de fuerza del resorte, que vienen estando en nuestra ecuación. Vienen estando por aquí en nuestra ecuación. Este es uno, luego por acá veo que este es otro, este acá es otro, el de la fuerza del amortiguador. Bien, fijémonos que yo tengo este otro término de acá, la fuerza conocido, veanlo acá, es este término de la fuerza conocida, representada por ejemplo con una señal fuente que nosotros sabemos. Listo, y entonces yo, fíjense que tengo algo así como tres señales del lado izquierdo de esta ecuación. Fíjense, tengo la señal azul, esta de la resorte, tengo la señal verde, esta del amortiguador, y tengo esta señal proveniente de acá, de nuestro generador de la fuerza, ¿sí? Fijémonos que yo puedo coger esos tres cables y sumarlos entre sí, o bueno, con los signos adecuados. Yo vengo acá, pongo un bloque de suma con los signos adecuados, quiere decir que algunos serán negativos y otros serán positivos. Vengo acá, pongo estos cables, tengo cuidado en no mezclar que este cable es distinto a este que está pasando por acá, entonces le hago este dibujito de puente, ¿cierto? Listo, y yo llego y veo que puedo poner un bloque sumador, esta señal roja entra positiva, pero todas las demás que yo acabo de coger entrarán negativas, la del amortiguador y la del resorte, ¿cierto? Y fijémonos que yo tengo ya una señal compuesta, a la salida de este bloque, tengo una señal compuesta por todos estos elementos del lado izquierdo, ¿sí? Tengo ya una señal que me representa todo este término, todos estos términos del lado izquierdo de esta igualdad. Entonces, si aquí yo tengo la aceleración, ¿cierto? Este componente de acá es la aceleración en el tiempo, y esa aceleración es esta señal de aquí, ¿cierto? Entonces, para que la señal del lado izquierdo sea igual a la señal del lado derecho, pues yo tendría que pasar a dividir esa masa que está al lado derecho por toda esta señal del lado izquierdo, ¿cierto? A dividirla acá en el lado izquierdo de nuestra igualdad. Entonces, fijémonos que eso es lo que yo puedo hacer acá en términos de la señal del lado izquierdo. Yo puedo traerla a un nuevo bloque, ¿sí? A un bloque acá, que esta señal entre
hacer el numerador, o sea, entre estar arriba, y en cambio la masa, que es una señal, un parámetro de entrada externo de nuestro circuito, pues entre a dividir, ¿sí? Yo la divido acá, que sea nuestro denominador de nuestra relación. Entonces, señal del lado izquierdo de toda esta composición de todas las señales que acabamos de traer, entra aquí a dividirse por la masa y fíjense que entonces yo quedo con que la señal que sale de ese bloque, de este bloque de división, pues es nuestra señal de aceleración. ¿Listo? Aquí ya me cierra todo mi circuito. Entonces, fíjense cómo compusimos un circuito lleno de bloques de operaciones matemáticas y de cables debidamente posicionados, ¿sí? Para poder encontrar al final de cuentas, nuestra incógnita de nuestro sistema. Nuestra incógnita es nuestra posición de la masa del carrito moviéndose horizontalmente en el tiempo. Señales de entrada, circuito elaborado por nosotros, igual a la salida, señal procesada, posición de nuestro carrito en el tiempo.